Pues sí, hoy, con el favor de Dios, vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y le invito para que abra su Biblia. Yo espero que usted tenga su Biblia ya consigo. Vamos a San Mateo, capítulo 28. San Mateo 28. Y vamos a leer desde el versículo 1. Que no estemos en el templo congregados no quiere decir que no hay que tener la Biblia a la mano. Pues sabemos que su merced está en la casa con los suyos, congregados en la sala o en el lugar donde estén. Así es que cada uno con la Biblia en la mano. Mateo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Diga conmigo, amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita, que nos trae esperanza, nos trae consuelo, nos trae dicha, nos trae fe. Gracias porque es la palabra de Dios y que tiene poder. Que en esta mañana esta palabra nos bendiga, esta palabra nos ministre, esta palabra llegue al corazón y quede sembrada para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Mateo habla de la resurrección de Cristo. Y dice que pasado el día de reposo, es decir, pasado el sábado, Cristo se reconoce que tradicionalmente fue crucificado el viernes, luego vino el día de reposo, el sábado. Pasado ese día, al amanecer del siguiente día, es decir, el día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A mí me llama particularmente la atención, queridos hermanos y amigos, que las primeras o los primeros en saber, en escuchar de parte del ángel de Dios y en ver que Cristo había resucitado fueron las mujeres. Qué lindo es. Cuando ellas llegan al sepulcro, hay un gran terremoto. Un ángel del cielo desciende
Y la piedra que estaba, una gran roca que cubría el sepulcro de Cristo, es removida por el ángel. El ángel se sienta sobre esa piedra. Los guardas quedan atónitos y quedan como muertos. No es que se mueren, pero quedan estupefactos, anonadados, quedan quietos. Y el ángel les dice a las mujeres: no teman, porque yo sé que ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Oh, gloria a Dios por esto. El ángel les dice a las mujeres: no está aquí, ha resucitado. Y decía que me llama particularmente la atención que fueron las primeras en saber de la resurrección, o fueron las primeras de todas. Y el ángel les dice que vayan y anuncien a sus hermanos. Y ellas van a anunciar, y en camino a anunciar, se les aparece Cristo. Ellas abrazan sus pies, lo adoran. Y el mismo Señor le dice: vayan y anuncien que yo he resucitado. Esto me llama particularmente la atención, porque fueron las mujeres las primeras que supieron que Cristo había resucitado. Ahora, ¿por qué? Porque fueron las mujeres las primeras en ir al sepulcro. ¿Y por qué no fueron los hombres? ¿Y por qué fueron mujeres las primeras? Dos Marías, una de ellas María Magdalena. Creo que la respuesta va en este sentido de ese corazón, diría yo, naturalmente devoto, ese corazón naturalmente amoroso que tienen las mujeres, que se ve mucho en este tiempo de pandemia, queridas damas, donde las familias estamos confinadas. Y el alma de la casa, que son ustedes, mujeres, están ahí para emanar ese amor y para equilibrar todo. Y es bien interesante, fíjense que la mayoría en una congregación, usted se pone a contar en un culto y se va a dar cuenta que la mayoría son mujeres. Si hacemos un ayuno, una vigilia, usted se va a dar cuenta que la mayoría son mujeres, por ese corazón devoto y por ese corazón amoroso que tienen para el Señor. Y yo quiero en esta mañana, modesta y respetuosamente, reconocer eso. La palabra de Dios consigna que fueron las mujeres las primeras que fueron. Doy gracias a Dios. Hoy recuerdo a una mujer, la primera en la casa, hace más de 50 años, que creyó en el Evangelio, que creyó en la palabra de Dios, mi madre. Y por medio de ella, muchos conocieron y conocimos al Señor Jesucristo en la familia. Entonces las mujeres llegan, hay un terremoto, ven al ángel, la piedra del sepulcro es removida y escuchan de la boca del ángel: no está aquí, pues ha resucitado. ¡Qué bendición! Mis queridos hermanos, hoy celebramos tradicionalmente en el mundo cristiano universal. Hoy se recuerda, así como recordamos tantas cosas efemérides históricas, hoy se recuerda la resurrección de Cristo. Y sabe que
Cristo hizo muchas apariciones después de que resucitó. Se le apareció a María Magdalena en San Marcos capítulo 16, versículo 9. A María Magdalena y la otra María en esta lectura que hemos hecho de Mateo 28. Se le apareció a Pedro en Lucas 24, 34. Un famoso pasaje, hermoso pasaje. Se le aparece a los discípulos camino a Emaús, Lucas 24, 13 al 31. Se le aparece a los discípulos sin Tomás, recuerdan, Lucas 24, 36. Se le aparece a los discípulos con Tomás, Juan capítulo 20. Se le aparece a los discípulos en el mar de Tiberias, el mismo mar de Galilea, Juan 21. Se le aparece a los discípulos en Galilea, Mateo 28, que luego el Señor asciende, en fin. Se le aparece a un grupo de 500 discípulos, según 1 Corintios 15. Se le aparece a Jacobo también en 1 Corintios 15. Se le aparece a todos los discípulos en Jerusalén, Hechos capítulo 1. Se le aparece a Saulo de Tarso, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9. Y como dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, Jesús se apareció y dio muchas pruebas que no dan lugar a dudas de su resurrección. Ahora, esto, un esbozo así general, pero quiero centrarme particularmente en dos cosas. La primera es, ¿cómo fue posible que Cristo resucitara? ¿Cuál fue el medio de esa resurrección? Busque conmigo, por favor, estimado hermano, en Romanos 8. Abra su Biblia, no pierda la costumbre de leer la palabra de Dios, la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el Espíritu, y nótese que esa palabra Espíritu está con mayúscula, o sea, habla del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oiga, si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y el apóstol discurre ahí. Aquí vemos que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Por el poder del Espíritu Santo. Vamos dando respuesta a cuál es el medio, cómo fue que Cristo resucitó. Bueno, el Espíritu Santo lo resucitó. Pero también el poder de Jesús mismo. Juan capítulo 10, vamos allí a San Juan capítulo 10, versículo 18, y dice así, hablando de la vida, Jesús: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Oiga esto, hermano. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¡Wow! Miremos otra vez. Este versículo es importante. Nadie me la quita, dice. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo resucitó? Bueno, resucitó porque Él voluntariamente
puso su vida. Él tenía poder para poner la vida en esa cruz, pero tenía poder para volver a tomar esa vida. Es decir, era imposible que la muerte lo retuviese, porque Él, con su poder, puso su vida y tenía el poder para volverla a tomar, como efectivamente pasó. San Juan 11:25, el siguiente capítulo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Fíjese que Jesús dice que Él es la luz del mundo. Él dice muchas cosas. Y aquí dice de sí mismo, dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo no puedo decir, ni usted puede decir que usted es la vida. Podemos decir que tenemos la vida, pero no somos la vida. En cambio, Cristo dice que Él es la resurrección. Por eso resucitó por su poder mismo, porque Él es la resurrección. Él no es la muerte. Y aunque murió, como Él es la resurrección, resucitó. Como Él es la vida, resucitó. Hay un versículo muy interesante en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oiga, hermano, oiga bien lo que dice la palabra. Que Dios levantó, dice, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa palabra, suelto los dolores, esa palabra dolores, los dolores de la muerte, esa palabra dolores es del griego odinas, que significa dolores de parto. Nosotros los hombres no sabemos de dolores de parto, pero las mujeres saben qué es eso. Y la Biblia dice, oiga bien, que Dios levantó de los muertos a Jesús, suelto los dolores de la muerte. Escuche esto. La muerte quiso retener a Jesús. De alguna manera lo abrazó desde el viernes hasta el amanecer del domingo. ¿Y sabe qué empezó con la muerte? Es como si la muerte hubiese tenido dolores de parto. La muerte no quería soltarlo. La muerte quería retenerlo. Así que hubo como un proceso de dolores de parto. Dice, escuche, dice que Dios lo levantó, suelto los dolores, óigame bien, dolores de la muerte. A la muerte le dolió la resurrección de Cristo. ¡Aleluya! Ahora, más adelante, veremos un poquito más de esto y por qué siento ese regocijo. Suelto los dolores de la muerte. ¿Se ha puesto usted a pensar que la muerte lo retenía feliz ese viernes por la tarde, ese sábado todo el día? Pero el domingo, al amanecer, comienza la muerte a tener dolores. No lo digo yo, lo dice la palabra. Suelto los dolores de la muerte, las odinas de la muerte, como dolores de parto de la muerte.
por cuanto era imposible. Era imposible que fuese retenido por él. Permítame usar esta analogía que tal vez no resulta muy ortodoxa, pero se me ocurre en este momento. Eso es como cuando el niño, la criatura, se está gestando en el vientre de la madre. Y después de los 9 meses o cumplidos los 9 meses, comienza el proceso de dar a luz. Comienza la dilatación. Y un proceso fisiológico, físico, biológico. Y la madre podría decir, ay papito, nené, no te vengas todavía, espera que la cuarentena se levante. No se puede, porque cuando llega el tiempo, simplemente el bebé comienza a abrirse paso para venir a este mundo. La muerte quiso abrazar a Cristo. La muerte celebró desde el viernes por la tarde. El sábado todo el día la muerte hacía fiesta. ¿Recuerda cuando Cristo murió? Que el sol se ocultó seguramente sobre las 3 de la tarde, sobre la hora novena, la hora de nona. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. ¿Recuerda? Y la muerte es como si levantara y sacara músculo diciendo en sí. Hubo penumbra sobre toda la tierra. Algunos científicos han dicho que muy probablemente ocurrió un eclipse y la tierra se oscureció. ¿Sabe que cuando se habla de la muerte se piensa en la oscuridad? Por eso normalmente en los entierros se ven personas de negro, de luto. Así que ese viernes sobre la hora de nona, la hora novena, cuando Cristo muere, que es como las 3 de la tarde, viene una gran sombra, es como si llegara la noche sobre la tierra. La muerte está celebrando. La muerte está haciendo fiesta. Pero el primer día de la semana comienza a sufrir unos dolores de parto. Y la muerte lo quiere retener, pero no puede. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Y la muerte no le podía abrazar. La muerte quiso retenerlo. Pero Cristo resucita, porque Él es la resurrección y la vida. Gloria a Dios. ¿No le produce gozo eso, hermano? ¿No le conmueve eso? Eso me produce un regocijo, un gozo. Y entonces Cristo resucita. Y es bien interesante que es al amanecer. Fíjese este contraste. Cuando Cristo muere, llega una sombra sobre toda la tierra, llega oscuridad. Pero cuando Cristo resucita es al amanecer del primer día de la semana. Cuando está despuntando el sol. La Biblia habla de Cristo como el sol de justicia. Y cuando el sol despunta, Cristo resucita. La luz del mundo. La luz es sinónimo de vida. Bendito sea el Señor.
Por eso dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces Cristo resucita el primer día de la semana, al amanecer un día domingo. Ahora, ¿qué significa para nosotros los cristianos? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Bueno, Romanos capítulo 1, vaya a su Biblia. Es importante. Romanos 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Oiga, que fue declarado Hijo de Dios. Estimado hermano y amigo, lo primero que significa la resurrección de Cristo es que Él es Hijo de Dios. ¿Puede decir amén allí cuando lo creen? Él es Hijo de Dios, es lo que dice la palabra. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. El Hijo de Dios, qué cosa tan extraordinaria. Dios mismo, porque su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros, muriendo en una cruz. Y cuando resucita, entonces eso declara que es Hijo de Dios. Ahora capítulo 10 de Romanos, más adelantico, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, si confiesas que eres el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Su resurrección, en segundo lugar, declara su señorío. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. No es cualquier persona. Vivimos una situación ahora en el mundo de confinamiento. Dios sabe por qué ha permitido esto. Él sigue teniendo el control. Él sigue siendo el Señor. Algunos piensan que Dios está desentendido de esta situación de la pandemia. Que vino la pandemia y que tal vez ni Dios se ha enterado. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Su resurrección significa que Él es Señor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 23. Dice, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Oiga, eso es importante, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oiga lo que significa la resurrección de Cristo. Póngale mucho cuidado a esto. Significa que nos justifica. Dice ahí, versículo 25, que fue resucitado, la última parte, para nuestra justificación. Cuando decimos que el Señor nos justifica, es que nos ha declarado justos, que ya no debemos nada. ¿Cómo así que resucitó? Para nuestra justificación, es decir, a causa de nuestra justificación. Mire, la resurrección de Cristo, a causa de nuestra justificación, es decir, fue como una prueba esa resurrección, que Dios aceptaba el sacrificio de Jesucristo a favor de nosotros.
cuando su sangre fue derramada en la cruz, esa sangre pura, sin mancha, sin pecado, fue dada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y Jesús es resucitado por el poder de Dios, y esa resurrección es un sello. Dios nos está diciendo que ha aceptado el sacrificio de Cristo y que acepta su sangre a favor de nosotros para limpiarnos de pecado, que esa resurrección entonces está siendo válida, que Dios está aceptando el sacrificio de Jesús por nosotros. Dicho de otra manera, si Jesús no hubiese resucitado, y esto puede ser un exabrupto, pero lo voy a decir, si Jesús no hubiese resucitado, entonces hubiera sido que el Padre no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo. Pero por supuesto, decirlo es una cosa, pero no se hubiera podido, porque Cristo era el Hijo de Dios. El justo murió por los injustos, su sangre por nosotros, y cuando resucita, el Padre está sellando la justificación. Está diciendo: yo acepto este sacrificio a favor de los pecadores. O sea, yo ya no tengo que pagar por mis culpas. Queridos hermanos, usted y yo ya no tenemos que pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, porque el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios lo aceptó por nosotros. Usted sabe que en esta época de Semana Santa, la gente hace penitencias. Bueno, no se puede en este tiempo ahora, porque todo el mundo está confinado. Pero en Filipinas es muy tradicional que varios cargan una cruz y se dan latigazos, o les dan latigazos a algunos que hacen de Cristo y sangra. Hay gente que sube el cerro de Monserrate en Bogotá de rodillas. Hay gente que se golpea a sí misma. ¿Para qué? Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya el Señor murió por nosotros. Es absurdo pensar que yo puedo tomar un látigo y castigarme para adquirir más perdón o para una penitencia. No. Cristo ya murió por mis pecados. No se necesita hacer nada más que creer en Jesús para el perdón de los pecados. Por eso celebro, por eso me gozo de saber que por la resurrección de Cristo, usted y yo hemos sido justificados. Pero su resurrección también nos da seguridad de salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga, la resurrección de Cristo me da seguridad de salvación. Eso es lo que dice el texto, que si confieso y creo que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Él fue levantado de los muertos? Bueno, si tú tienes a Cristo en el corazón, entonces tú has creído que Él fue levantado de los muertos, entonces eres salvo. Nos da seguridad de salvación. Nos da una esperanza viva. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, busquen su Biblia, versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Tenemos una esperanza viva, que un día estaremos siempre con el Señor en su presencia. El significado de la resurrección de Cristo también nos dice que Él nos da la victoria sobre la muerte. Mire, puede venir la muerte física y a todos nos llegará el momento de morir físicamente, pero no nos tomará la muerte eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué significa eso? Que nos da la victoria sobre la muerte. No sobre esta muerte física, pero sobre la muerte eterna. Por eso Pablo dice en Romanos: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si morimos, vamos a la presencia de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. También dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, nos da la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no está. La muerte no podrá cantar victoria sobre nosotros, porque Cristo murió por nosotros y resucitó. Entonces nos da la victoria sobre la muerte. Y esto es extraordinario. Hermano, dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mientras estemos sobre este mundo, debemos estar para servir. Una frase que ha hecho carrera por ahí dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros los cristianos estamos para servir. Esa es la vida. Dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Lo que significa que usted y yo también hemos venido para servir. Ese es el sentido de la vida. Si esta vida pasa en vano y no servimos, no hemos vivido. Anótelo ahí. Si esta vida pasa y no hemos servido, anótame esa frasecita, Diana, por favor. Si esta vida pasa y no hemos vivido, si esta vida pasa y no hemos servido, no hemos vivido. Porque vivir es servir. Anótame todo eso, Diana. No está en internet. Anótemelo. Si esta vida pasa y no hemos servido, no hemos vivido. Se me olvidó la otra parte. Espero que la hayas anotado bien. Entonces, mi estimado, si tú no sirves, tú no estás viviendo. Porque la vida es servir. Recuerdo el himno hermoso y maravilloso que dice: gozo da el servir a Cristo, gozo en mi corazón. Aleluya. Lo de la vieja guardia, yo llamo la vieja guardia los cristianos de hace 50 años, recordarán ese himno. A ver si cantamos esa primera partecita. Gozo da
el servir a Cristo, gozo en mi corazón. ¡Qué preciosura! Si estamos sirviendo, estamos viviendo. Queridos hermanos, el gozo de vivir, anótame esa frase, Diana, el gozo de vivir es servir. El gozo de vivir. Yo ya pasé el medio siglo de existencia hace 3 años. Hagan la suma. Y no hace mucho estoy entendiendo esto. El gozo de vivir es servir. Entonces, mi hermano, si tú tienes la vida de Cristo, tú estás sirviendo. Ahora, si tú eres alguien que tiene una tienda, tú estás sirviendo porque estás, y vaya que en esta ocasión son muchísimo que agradecemos a los señores de las tiendas, porque esa es una manera de servir a la sociedad. Si tú eres un agente de la policía, tú estás sirviendo. Pero hay algo interesante que diferencia al tendero común y al cristiano. Que tal vez el tendero común sirve y vende el producto pensando en, pues, su beneficio, pues, merece una ganancia, obvio. Pero el tendero cristiano también trabaja porque tiene que comer, pero sirve como sirviendo a Cristo. ¿Me entiende? Él sirve a otro como sirviendo a Cristo. Así que estamos, los cristianos, debemos tener ese sentido. Hermano, y el día que la muerte llegue, que el Señor nos sorprenda sirviendo, y entonces iremos para estar con el Señor. El significado de la resurrección de Cristo nos da el poder de vivir para Dios. Romanos capítulo 6. Han visto que hemos leído mucho Romanos. Romanos es un libro de doctrina extraordinario. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire, la resurrección de Cristo nos da el poder de andar en una vida nueva. Los cristianos tenemos la responsabilidad de mostrar la vida nueva en Cristo. Por eso tenemos que dar un testimonio como luz y sal que somos. En esta época de confinamiento afloran muchas cosas. Y en esta época de confinamiento, ¿sabe que ya hay informes de violencia? Estuve leyendo. Ya hay informes de violencia de género y de los niños aquí en Colombia por el confinamiento. Porque la gente se pone irritable y primordialmente en muchos casos el hombre que ultraja verbalmente, psicológicamente o físicamente a su esposa y a sus niños. Queridos hermanos, y le hablo a los varones. Levánteme las manos los varones casados. Muy bien. Queridos varones, en el nombre del Señor, tratemos bien a la esposa. Maridos, dice la palabra, amad a vuestras mujeres.
y no seáis ásperos con ellas. Estamos confinados, queridos varones. Por favor, les ruego en el nombre del Señor, nada de hablarle ásperamente a la señora, guardémonos. Y si hemos fallado, pidamos perdón al Señor, y no más, porque la esposa es el alma de esa casa, porque es la persona que Dios nos dio para estar ahí acompañándonos. Entonces, la novedad de vida, la vida nueva se muestra en eso. Que el vecino no nos vaya a oír gritando a la esposa o los hijos, no. Buen trato en la casa. Y también, pues les digo a las damas, porque a veces hay por ahí una que otra dama gruñoncita. Entonces, queridas mujeres, nada de maltrato en la casa. En fin, es mostrar la novedad de vida. Es mostrar que en Cristo tenemos una vida nueva. Mostrar la vida de Cristo en nosotros, en todo momento, en todo tiempo. Pero mire, la resurrección de Cristo también nos garantiza la resurrección a nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que todo aquel que haya muerto en Cristo va a resucitar. Tenemos garantizada la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Por la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte no nos va a poder agarrar. La muerte física llegará. Y esa muerte física, pues muchos han muerto y yacen en el sepulcro. Pero cuando Cristo venga por su iglesia para arrebatar a los suyos, para arrebatarnos, entonces los muertos en Cristo van a resucitar. Lo que significa, mi hermano, que tenemos garantizada la resurrección. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y el versículo 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, estimados hermanos, no hay por qué temer a la muerte. Es más, la muerte es la promoción. Yo siempre he pensado que la muerte es como el grado. Así como alguien va al colegio y se gradúa de bachiller y hay como una ceremonia especial, entonces, ¿no? Pues la muerte es como el grado. Mientras estemos en la tierra, vamos a vivir sirviendo a Cristo y sirviendo al prójimo. Y si morimos, tranquilos, porque la muerte de Cristo nos ha garantizado la resurrección para nosotros. Pero una cosa más, la resurrección también garantiza lo que dice Hechos capítulo 17. Quiero leer este último versículo. Hechos 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo, amados hermanos, garantiza el juicio venidero.
Un día habrá lo que se llama el día del juicio. Y la gente que no pasó, que no creyó en Cristo, se presentará en lo que Apocalipsis llama el juicio del gran trono blanco. Habrá un juicio justo venidero. Y tal vez habrá gente que allí se va a justificar y va a decir, no, pero Jesús, yo hice esto, aquello. Recuerda en Mateo 7, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Dice, pero yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos querrán justificarse ese día. Y el Señor entonces revisará entre los muchos libros, entre los libros que la Apocalipsis habla de los libros, hay uno que se llama el libro de la vida. Y el Señor va a revisar. Y la palabra dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, estimados hermanos y amigos, nosotros los que hemos creído en Cristo, hoy que el mundo celebra la resurrección, tenemos que decir gracias, Señor, porque un día resucitaste. Porque por esa resurrección tengo todo esto que le estamos hablando. Tenemos que Él es Hijo de Dios, que Él es mi Señor, que me justifica, que me da seguridad de salvación, que me da una esperanza de vida, que me garantiza la resurrección, etc. Pero si usted, estimado amigo, aún no tiene a Cristo en el corazón, aún no tiene la resurrección y la vida que es Cristo, esta es una mañana para que usted le abra su corazón a Jesús, donde usted pueda decir, creo que Jesucristo es la verdad, creo que Jesucristo es la vida. Esta es una mañana para que usted reciba la vida, y la vida es Cristo. Dios lo quiere perdonar, y la sangre de Jesucristo nos limpia y lo limpia de todo pecado. Así que, si quieres invitar a Jesucristo al corazón, haga esta oración ahí donde está. Diga así, Señor Jesucristo, en esta mañana te pido perdón por mis culpas y pecados. Lávame con tu sangre, purifícame de todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto como la resurrección y la vida. Amén. Estimado amigo, amiga, si usted ha hecho esta oración con fe, con humildad, crea que Jesucristo está en su corazón. Y crea que ahora usted tiene la vida eterna y que tiene la salvación. En este tiempo de confinamiento, usted nos puede ubicar aquí por el Facebook como Iglesia Familia Feliz, así tal cual. Iglesia Familia Feliz. Por YouTube nos puede encontrar también por el canal Iglesia Familia Feliz. Por Instagram nos encuentra como Familia Feliz Iglesia. Vamos a hacer una oración, hermano, vamos a orar si hay personas nuevas viéndonos. Igual este video seguramente ahí queda en las redes y personas pueden verlo luego. Vamos a hacer una oración por las personas que recién han entregado su vida a Jesús. Padre, gracias por estas personas nuevas que están viendo esta transmisión, este programa. Bendícelas, dales el gozo de la salvación, el Espíritu Santo los sustente.
sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Puedan caminar contigo desde ahora y para siempre. Y puedan, Señor, acompañarnos virtualmente los domingos a las 9 de la mañana, miércoles a las 6 de la mañana, para que sean nutridos con tu palabra. Bendícelos a ellos, bendice sus hogares, bendice los suyos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, si les gustó el contenido de lo que escucharon y vieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Familia Feliz. Síganos también por nuestra página de Facebook, Iglesia Familia Feliz. Y en Instagram nos encuentra como Familia Feliz Iglesia. Un abrazo.